Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a estar abordando varios tópicos de la información que se ha generado precisamente los días precedentes y que marcan definitivamente agenda informativa. En el primer punto del programa hemos visto por conveniente revisar algunos aspectos vinculados con la labor de la Comisión Bicameral en el tema de las judiciales. Pues a propósito de ello, ayer se ha dado cuenta de un acuerdo al que se ha llegado a nivel de esta comisión, estableciendo puntos de acuerdo, agilizando el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional en torno a un tema fundamental que tiene que ver con, por ejemplo, el tratamiento del proyecto de ley 144. Este proyecto va a ser la base de este trabajo, y también se hace referencia a los proyectos 075, 073, que inmediatamente aprobado, zanjado el proyecto 144, entrará también en consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de sus procedimientos correspondientes en los escenarios pertinentes. Ese es el compromiso de trabajar rápidamente en estos escenarios. También se da viabilidad a ciertos temas, proyectos de ley que tienen que ver con el ámbito económico a solicitud del órgano ejecutivo. Esa es la condición. En síntesis, se agiliza el tratamiento, se retoman los procedimientos legislativos y obviamente se va a trabajar de esa manera para viabilizar las elecciones judiciales. Ese es el acuerdo al que se ha llegado. Y también habrá que dar cuenta en este primer punto del rol del órgano judicial que han mencionado las autoridades judiciales. Todo eso estaremos revisando en el primer punto del programa. El segundo tiene que ver con el bloqueo de carreteras, la incidencia en varios ámbitos de la realidad nacional. ¿Qué ha dejado de secuela el bloqueo en los días pasados? Aunque obviamente ya se está dando cuenta de que se están levantando las medidas en algunos sectores, sobre todo hacia Oruro, se ha reportado el desbloqueo, y lo que se ha dado cuenta también es el balance final. ¿Cuál es el impacto que ha tenido este bloqueo a nivel de distintas regiones en el país? Y finalmente, el último punto tiene que ver con la situación de Bolivia, que se ubica en el tercer lugar en corrupción en Sudamérica. Esto según el estudio que ha realizado Transparencia Internacional. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora. Junto a nosotros, el coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal. También se encuentra junto a nosotros el abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez. Aguardamos la presencia del diputado de la bancada del Movimiento al Socialismo, Gualberto Arizpe, quien ha comprometido su asistencia con bastante anterioridad al programa de este fin de semana en Diálogo en Panamericana. Vamos a empezar las primeras consultas en el programa, pero antes vamos a solicitar a nuestros amables invitados evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra
a don José Luis Bedregal para hacer referencia a este primer punto, la labor de la comisión bicameral en el tema de las judiciales y el rol precisamente del órgano judicial. Adelante, bienvenido a Diálogo en Panamericana. Muchísimas gracias, José Luis. Un gran saludo a los oyentes, a los seguidores de Panamericana a lo largo y ancho del país y fuera de las fronteras de nuestra querida Bolivia. Un saludo a don Franklin Gutiérrez. Y bueno, creo que si comenzamos una evaluación sobre el trabajo de la comisión bicameral, tenemos que sacar, creo que inicialmente 4 conclusiones. Primero, que hasta la fecha, hasta este momento, no se acabaron lastimosamente los bloqueos, no se han levantado como se ha comprometido con la firma de este acuerdo de las últimas horas. Esperemos que a medida que vaya transcurriendo la jornada y el fin de semana, los actores políticos cumplan y no se burlen de la población y que acaten lo que sus líderes políticos, sus representantes han determinado y que terminemos con este terrible mal que le hacen al país, a la sociedad en su conjunto, a los comunarios, a los citadinos, a todos absolutamente, bloqueando las carreteras. Ya hablaremos al respecto, pero esto se tiene que acabar, hay que ponerle un coto a los bloqueos. Entonces, como primer elemento, no se acabaron los bloqueos, continúan a la fecha. Segundo elemento, no se fue el TCP, ni el resto de magistrados ilegales prorrogados. Continúan vigentes. Es decir, que el acuerdo político no ha logrado resolver esta irregularidad, esta transgresión a la Constitución, que es la prórroga ilegal de estos abogados que están ejerciendo ilegalmente cargos que no le corresponden. Es decir, continúa el TCP, no se ha resuelto ese conflicto. Tercero, el gobierno hábilmente, hay que reconocerlo, destrabó sus créditos millonarios a través del acuerdo firmado ayer. Por lo tanto, va a seguir endeudando a nuestro país. Es una locura, pero creo que políticamente de manera muy hábil ha sabido aprovechar esta coyuntura, la ha manejado muy bien y ha salido ganando con la aprobación de estos créditos millonarios que, reitero, nos van a seguir endeudando como país y como bolivianos. Y cuarto, respecto a la ley de convocatoria propiamente, lastimosamente queda sin fecha, sin la seguridad necesaria de su promulgación y menos aún de que ésta se pueda cumplir. En conclusión, seguimos en la incertidumbre. La clase política con representación parlamentaria nos ha dado una nueva muestra de su incapacidad, de sus limitaciones para generar consensos y acuerdos, porque hoy, José Luis, deberíamos estar los bolivianos tranquilos, apaciguados, sabiendo que el lunes vamos a poder ir a trabajar, quienes tienen que viajar van a poder viajar, que vamos a tener combustible en las gasolineras, que el pollo no va a estar con precios elevados, que los huevos no van a subir, que la carne de res, de cerdo no va a escasear. Deberíamos hoy tener esa certeza. Sin embargo, los líderes políticos, los partidos con representación parlamentaria, el partido en función de gobierno se han vuelto a aplazar y nos han vuelto a mostrar lo limitados que son y también cuáles son sus prioridades de orden político, sus ambiciones de carácter electoral, que lastimosamente las colocan por encima de la tranquilidad de su pueblo, por encima de la paz, por encima del bienestar de las familias de los bolivianos. Creo que esto es absolutamente reprochable, es vergonzoso lo que está ocurriendo, el malestar que están generando a los bolivianos. Tienen que entender los actores políticos, comenzando
por el expresidente y terminando en el actual presidente y pasando por los diputados y senadores que tienen la responsabilidad de conducir a sus bancadas, que ellos tienen no solo una responsabilidad constitucional, tienen una responsabilidad moral de trabajar por la sociedad y por la patria, por Bolivia. Tienen una responsabilidad con su pueblo. No debieran anteponer sus mezquinos intereses y ambiciones electorales sobre la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Lastimosamente, esto se ve alimentado por ciudadanos reprochables que están atrincherados en las magistraturas, en Sucre, que han sido los títeres para llevarnos a este conflicto. Pero bueno, primero, estas son las 4 conclusiones que tenemos para comenzar el análisis, y podríamos decir que durante esta etapa han sido los autoprorrogados que están siendo utilizados por el poder político quienes han intentado chantajear al legislativo con el auto constitucional 034, ¿no?, para lograr que su accionar contrario a la Constitución sea legalizado, porque sus acciones, ellos están muy conscientes, son, pues, como ya lo he señalado y como sabe la mayoría del pueblo boliviano y lo han señalado especialistas y políticos, son ilegales. Con este auto simplemente se devela que el Tribunal Constitucional Plurinacional no podía autoprorrogarse, porque esa decisión, ¿no?, debió haber correspondido en todo caso a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y el tribunal podía haber hecho el control de constitucionalidad como ha ocurrido en un pasado inmediato. Pero no, ellos fueron juez y parte, juzgaron y decidieron a su favor, lo cual por supuesto es absolutamente contrario a los principios de derecho, a la Constitución, a las leyes vigentes en nuestro país. Estos juristas, está claro, requieren de una ley que los proteja, una ley que les brinde legalidad. Ese es el tema de fondo, porque se han expuesto a ser procesados por varios posibles delitos que hayan cometido, ¿no? Resoluciones contrarias a la Constitución, usurpación de funciones, uso indebido de bienes del Estado, etcétera, etcétera. Y por ello han intentado forzar a la Asamblea Legislativa para que pueda respaldarlos mediante una norma, ¿no? O sea, que estén contemplados en las normas que se vayan a emitir. Eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido, pero deja muy claro que estos señores son ilegales, que estos señores han cometido una transgresión gravísima en contra de la Constitución y el respeto a las leyes, y por lo tanto serán sancionados. Yo no me voy a cansar de exigir públicamente a los senadores, a los diputados, que investiguen a estos abogados, que inicien auditorías jurídicas, que inicien una investigación profunda para saber por qué estos autoprorrogados se han atrevido a arriesgar su futuro, sus vidas, la tranquilidad de sus familias incluso, para cometer semejante atrocidad que pone en vilo la estabilidad de nuestro país, de nuestra sociedad. José Luis, hay 4 muertos ya en estos conflictos, y estos 4 muertos tienen responsables. Por un lado, los bloqueadores; por el otro, un Estado, un gobierno que no quiere desbloquear porque no quiere afectar su imagen electoral. Pero hay operadores. Son estos ciudadanos, malos ciudadanos, que han llevado al país a este estado de incertidumbre, a este momento de confrontación, con daños económicos, daño a la salud, daño a la vida, y no puede quedar esto impune. La irresponsabilidad del gobierno nacional, la irresponsabilidad del expresidente Morales y sus acólitos, la irresponsabilidad de quienes se prorrogaron ilegalmente, tiene que ser sancionada en su debido momento. Lo cierto es, y con esto termino, José Luis, que
Seguimos en un momento de incertidumbre, se ha avanzado algo, y es importante, se avanzó algo, pero no lo suficiente. Lastimosamente, se han dejado muchos vacíos en el convenio que no permiten tener las certezas necesarias para decir, se acabaron los bloqueos, se van los magistrados ilegales, tenemos fecha para la convocatoria a elección de magistrados, que debería ser lo que debiéramos estar hablando hoy día. Es una pena que no sea así y que siga nuestro pueblo, siga la ciudadanía teniendo que buscar caminos alternos para llegar a su destino, siga con la incertidumbre de cuándo va a poder viajar y siga con la incertidumbre de qué precio se encontrará en el mercado el día lunes. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don José Luis Bedregal. Continuamos a la espera del diputado del Movimiento al Socialismo, Gualberto Arizpe, que es del ala evista del Movimiento al Socialismo. Obviamente requerimos conocer la palabra en todo este problema, este conflicto que se ha registrado. ¿Qué dice el doctor Franklin Gutiérrez a propósito del primer punto de diálogo en Panamericana? Ese trabajo que ha desarrollado la Comisión Bicameral en el Legislativo y que además tiene mucha repercusión sobre el comportamiento también del órgano judicial. Adelante. Un saludo cordial a Panamericana, a los oyentes y a José Luis, que ya es varias veces que estamos en este escenario. Es un placer estar con él. A ver, vayamos a analizar el primer punto. Yo quiero analizar con una mentalidad tal vez de constitucionalista, abogado de ejercicio libre y de político y como un ciudadano que ve desde afuera este contexto político que aterriza en un, dicen, acuerdo para garantizar la ley de elecciones judiciales. Tanta bulla, tanto problema, tanto bloqueo, tantas piedras en las calles, Pairotani, bloqueo en Cochabamba, bloqueo de transportes, alza de precios, no hay carne en los mercados. Y ustedes piensan que toda esa paralización de los mercados y de la economía, sobre todo en Cochabamba, puede encontrar como resultado y como proporcionalidad un acuerdo firmado el pasado 2 de febrero. O sea, un acuerdo puede poner fin a semejante caos económico. Bueno, me hubiera gustado que esté acá el representante del MAS, porque hubiera sido un diálogo de peso contra peso y un diálogo donde podamos nosotros debatir y decirle a la ciudadanía, a ver, ¿cuál es la mentalidad política que tiene el MAS del ala que está bloqueando frente al ala racional que no estamos de acuerdo con estos bloqueos? Yo tengo en mis manos el acuerdo para garantizar la ley de elecciones judiciales. Para empezar, en su contenido, a mi criterio, y cualquier ciudadano que ha tenido conflictos judiciales, cuando firma un acuerdo con su parte contraria es un acuerdo transaccional. Y hay un adagio jurídico que dice, todos ganan, todos pierden, en un acuerdo. Pero yo no considero esto acuerdo. Si uno revisa, son 4 puntos, que es simplemente agenda, una agenda de trabajo. Yo no entiendo por qué le han puesto el título de acuerdo para garantizar. O sea, ¿dónde está la garantía? Acá la cláusula de garantía para que diga, vamos a garantizar las elecciones. Yo soy de Podemos, porque acá firma el representante de Podemos, el jefe de la bancada de Podemos. Creemos. ¿Con qué garantiza el partido Creemos las elecciones? ¿Con qué garantiza? ¿Con su firma? A ver, ¿dónde está el señor de Creemos? ¿Con qué garantiza? No hay una sola cláusula que diga la bancada de Creemos garantiza con esto el cumplimiento de las elecciones judiciales. El señor Leonardo Fabián Ayala Soria solamente firma, está su nombre, y en ninguno de los puntos de este acuerdo dice Creemos está garantizando con esto. Entonces el ciudadano dice, estos me están tomando el pelo porque solo veo su firma del de Creemos y no me está garantizando con nada.
Claro, no le vamos a pedir que garantice con su casa, con su bien inmueble, que si no cumple va a pasar al Estado, nada de eso. Sino simplemente con qué garantiza, dónde está la buena fe. La buena fe no es a través de una agenda. Ahora vayamos a ver. Otro que firma, vamos a ver. Empecemos con el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. ¿Con qué garantiza? Con su cargo de presidente del Senado. ¿Es garantía el cargo de presidente del Senado el garantizar que se va a llevar a cabo las elecciones judiciales? No. El otro, el presidente de la Cámara de Diputados, Guaitari Martínez, Israel, ¿con qué garantiza? Con nada. Y aquí hay un montón de firmas. El de la bancada del MAS y PSP, por ejemplo, Hilarión Mamani Navas, ¿con qué garantiza? El de Comunidad Ciudadana, ¿con qué garantiza el señor Enrique Fernando Urquidi Daza? ¿Con qué está garantizando? Si todo el pueblo boliviano desconfía de todos los políticos que están en el legislativo, porque más de un año se han hecho meter acciones de amparo constitucional, se han hecho meter acciones de inconstitucionalidad. Parecería que no tenían asesores en derecho constitucional, o tal vez no sé quiénes serían, pero parecería que ni redacción tenían, porque les han llamado la atención de todo y de nada. Sus convocatorias, sus requisitos que eran tan inconstitucionales que rompían la presunción de inocencia. Un poco más te decían que tienes que tener alas de ángel para acudir a este prerequisito. Un año se han tomado para aquello y ahora nos dicen hemos firmado un acuerdo. Esto no es ningún acuerdo. Esto es simplemente una agenda de trabajo que dicen que el 5 la Cámara de Diputados se va a poner a trabajar. Y que el 5 van a trabajar el proyecto de ley número 144, quebrado 2223. Ese proyecto ya lo conocemos, ha sido pulido, ha sido vapullado, y bueno, y van a trabajar. Ese proyecto de ley es solamente observaciones técnicas muy simples. Y por eso dicen, el día 5 trabajamos, lo aprobamos en la Cámara de Diputados. La garantía, ¿dónde está de los partidos políticos? La garantía debería decir, nosotros los de Creemos garantizamos la aprobación de esta ley, a las 5 de la tarde firmamos y aprobamos. Así sí uno puede creer. Los de Comunidad Ciudadana, sí, a las 5 de la tarde estamos aprobando esta ley. Porque ellos ya la conocen la norma, ya la conocen ese proyecto de ley. Y luego el otro punto de este acuerdo dice, bueno, respecto a los proyectos del 073, 075, los mismos serán tratados por tiempo y materia en la Cámara de Diputados, y el día martes pasa al Senado. El Senado no se ha hecho tanto problema el pasado año porque ellos ya lo han trabajado de forma más responsable. El problema está en los diputados. Pero como les digo, no hay una garantía que el pueblo diga, qué bien, esto sí es un acuerdo, están garantizando. Bueno, uno ve y es una agenda de trabajo simplemente. Pero hay que esperar, yo creo que el día martes es el día en que la ciudadanía, cuando apruebe la Cámara de Senadores, porque yo de forma, connotativa diríamos, tendría que esperar de que los diputados, que es la Cámara más conflictiva, apruebe el proyecto de ley el lunes. Un poco que ya me siento tranquilo el lunes en la noche. Pasa al Senado. El Senado la va a aprobar el martes a cualquier hora y lo pasa al Ejecutivo el proyecto de ley. Ahora yo digo, si es una agenda de trabajo, que llaman acuerdo, es una agenda de trabajo que concluye el día martes. La ciudadanía dice, bueno, a mí, ¿a qué me importa cuándo serán las elecciones, cómo será? Porque ya pasó el tiempo y aquí hay unos prorrogados que incluso le han metido una medida cautelar al legislativo. Y si uno ve la agenda, este acuerdo para garantizar, les ha valido nada el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no está en la agenda así, ni para rápido. Ni siquiera van a tratar la medida cautelar. Eso significa, si uno ve esta agenda o este supuesto acuerdo, que yo debo entender que ha hecho el legislativo con el Tribunal Constitucional. No le toma en cuenta. En otras palabras, si uno se construye, como abogado voy a ir a una reconstrucción del hecho y a una inspección al legislativo.
alguien les ha debido decir, ¿y qué hacemos con el acuerdo constitucional y qué hacemos con la medida cautelar del Tribunal Constitucional? ¿Alguien habrá dicho eso? Porque en estos 4 puntos no hay nada. Claro, Dice, 0.75, al último, claro. pero dicen, al último vamos a tratar aquello. Sí. Ni siquiera que vamos a aprobar, claro, vamos a tratar. Claro, ellos no aprueban, sino deberían cumplir. Entonces ellos dicen, no, primero la ley de inversión, los préstamos vamos a tratar, y después vamos a ver esa medida cautelar. Ya es tarde, pues. Ya la ley ha salido. Entonces, ¿qué están haciendo con esto? Así, singularmente hablando, los han mandado por un tubo a los del Tribunal Constitucional. Y les han dicho, no, después van a ustedes. Si hay tiempo, vamos a tratar lo que han hecho. Pero no es ustedes. una aceptación implícita, No. reconocimiento de que esté nomás en sus funciones. No, porque antes de eso han puesto la aprobación de los préstamos para la casetera, Paralelamente. para Aerotani, sobre todo, donde es el núcleo central. Les han dicho, si no desbloquean, este proyecto de ley no se va a aprobar, porque les beneficia a ellos, a ese sector del bloqueo. Entonces les están diciendo, lo del Tribunal Constitucional van a tratar al último, pero si ya va a estar la ley en el Ejecutivo, a no ser que el Ejecutivo diga, voy a vetar esta norma, para revivir lo que diga el Tribunal Constitucional. Si la veta, va a ser otro conflicto, entonces será el legislativo el que tenga que promulgar la ley. Y la pregunta es, ¿el señor Choquehuanca promulgará? ¿Ve? Esas vías hay que analizar, que puede suceder como no puede suceder. Pero sin embargo, yo estoy aterrizando en que para el legislativo no existe el Tribunal Constitucional. Porque si te dicen, si tengo tiempo voy a tratar lo que me estás pidiendo, no sirve. Porque dice primero la ley, pasamos el lunes, el martes se pasa al Senado y luego al Ejecutivo, ya. Y después tratamos estos temas de los proyectos caseteros, puede durar un día más todavía. Pero la ley ya va a estar hecha de la preselección de candidatos, entonces, ¿de qué sirve tratar? Ahora, ¿qué hacemos con el señor? ¿Les vamos a seguir pagando salarios? ¿Van a seguir teniendo escritorios? ¿Van a seguir entrando a sus escritorios a trabajar? Según ellos sí, pero el legislativo no ha tratado ese tema. Por lo tanto, acá está en incertidumbre su prórroga de mandato. Ellos dicen, nosotros ya nos hemos prorrogado, pero la ley ya va. ¿Cuándo dejan de cesar sus funciones entonces, señores? Cuando pasen las elecciones judiciales. ¿Sí? Mientras tanto, seguimos viviendo en esa incertidumbre. Si yo tengo un recurso de revisión de un amparo, diré, pues, señores, si fallan en mi contra, un juicio internacional le meto a Bolivia. ¿Sí? Seguimos con eso. Muy bien, muchas gracias. Le damos al doctor Franklin Gutiérrez. Lo habíamos manifestado, estuvimos esperando al diputado Gualberto Arizpe de la bancada del Movimiento al Socialismo, quien lamentablemente no ha llegado hasta el momento, tampoco ha tenido la gentileza de responder a las llamadas que le hemos realizado. Bueno, tiene el teléfono apagado. Quien sí ha respondido amablemente es el diputado también de la bancada del Movimiento al Socialismo del Álava Evista, el diputado Héctor Arce. Está en contacto con Panamericana porque no podemos eludir la voz que tienen ellos respecto a este tema, sobre todo en el que ha sido protagónicos. Ha estado en una huelga de hambre en Cochabamba. Entendemos que ya ha sido levantada su huelga de hambre. Muy buenas tardes, diputado Héctor Arce. ¿Qué nos puede mencionar sobre el primer punto que hemos estado abordando en diálogo en Panamericana, que tiene que ver con la labor de la comisión bicameral en este tema de las judiciales? Todos los pormenores que se han ido presentando, que obviamente usted ha hecho seguimiento, y el rol del órgano judicial. Adelante, muy buenas tardes, bienvenido a Diálogo en Panamericana, diputado Héctor Arce. Muy buenos días a ustedes, a los compañeros que están como panelistas, y obviamente un saludo especial a toda la audiencia de Radio Panamericana en Bolivia y el mundo. Muy buenas tardes. Mire, a manera de antecedente, es importante poner en contexto al pueblo boliviano, y en ese sentido hay que puntualizar algunos hitos que fueron destacándose en todo este proceso
de elección de magistrados. Lo que está claro es que desde el principio hasta el final, el órgano ejecutivo, ¿no?, ha ido poniendo piedras en el camino, zancadillas en el camino, de manera directa o de manera indirecta. Creemos nosotros, absolutamente estamos seguros que el que metió su mano sucia es Iván Lima, y hoy lamentablemente el país tuvo que llegar a este conflicto. Como primer hecho importante, en marzo de la gestión 2023 se aprobó por primera vez el primer reglamento y la primera convocatoria. Nosotros habíamos observado algunos aspectos de este reglamento, pero ¿qué dijeron los diputados arcistas, choquehuanquistas? Que de este reglamento no se mueve una coma. ¿Quién entregó ese reglamento? Iván Lima. Iván Lima, su ministerio de la injusticia, elaboraron este reglamento, le entregaron en aquel entonces Jerjes Mercado, presidente, y ese reglamento fue a la comisión y se aprobó. Y de ahí para adelante, de manera sistemática, fueron presentándose una serie de recursos, amparos, sabotajes, etcétera, etcétera. Pero el otro hito importante que hay que destacar, en la Cámara de Senadores, en base a la sugerencia que hace el Tribunal Constitucional Plurinacional, aprueba, ¿no?, la convocatoria con ley y por 2/3. Pese a que en el 2012, 2017, simplemente fue con una resolución y también por simple mayoría. Pero se inventan eso para hacer fracasar, porque sabían que no iba a ser tan fácil tener los 2/3. Mire, esta ley, la 144, llega a la Cámara de Diputados el 31 de agosto. Nosotros los diputados, a quienes nos denominan evistas, habíamos entrado en huelga de hambre el 7 de septiembre por una semana, exigiendo la aprobación inmediata, se agenda en el orden del día la ley 144. Si aquel entonces Lucho Arce, David Choquehuanca, Jerjes Mercado hubieran entendido, hubieran mostrado el mínimo interés, se hubiera resuelto el conflicto. ¿Qué habíamos propuesto nosotros? Que se conforme una mesa técnica, ¿no?, los miembros de la comisión, presidentes de comisiones, que esté el ministro de Justicia, el de Economía por el tema de la plata, que esté el Tribunal Supremo Electoral y que esté el Tribunal Constitucional Plurinacional. Que hayan trabajado como ahora una semana, mire, hasta el 15 de septiembre se hubiera resuelto. Hoy el país hubiera contado con magistrados nuevos, hubieran estado trabajando y nos hubiéramos evitado este conflicto nacional de bloqueo de carreteras, que desde mi percepción creo es uno de los más grandes de la historia del país. No lo hicieron. Otro hecho importante, desde el 8 de diciembre, otro hito importante, desde el 8 de diciembre hasta la fecha, la Cámara de Diputados no ha sesionado. ¿Por qué no ha sesionado? Lucho Arce no tiene control sobre el Senado, sí tiene absoluto control sobre la Cámara de Diputados, sobre la directiva de la Cámara de Diputados, sobre las comisiones de la Cámara de Diputados. Por tanto, no quisieron de ninguna manera convocar a la sesión para llevar adelante esta ley. Yo quiero resaltar la fecha, el día 11, no, el 18. Por ejemplo, el 18 de enero nosotros, a convocatoria del presidente Guaitari, nos hemos constituido la sesión. 3 en punto, colocan un letrero, dice se suspende la sesión, y no había en la sesión ni un diputado, diputada, arcista, luchista, choquehuanquista, ni uno, porque dijimos es ahora o nunca, ahora se tiene que tratar la ley. Entonces, son los hechos más importantes. Luego podemos hablar muchísimo cómo sabotearon en 6, 7 oportunidades para paralizar este proceso. Ahora, si nos emitimos al acuerdo ya que se suscribió el día de ayer, evidentemente yo no comparto, pero respeto la opinión, al compañero decía con qué garantizan. Los que han suscrito este acuerdo el día de ayer son legisladores, ¿no?, que en representación del pueblo boliviano están allá para aprobar leyes en beneficio del pueblo boliviano, y cuando firma Andrónico esta norma lo hace como autoridad, como representante del Senado, del primer órgano del Estado, firma Guaitari como presidente de la Cámara de Diputados, firman presidentes de comisiones de Constitución del Senado de Diputados,
firman los jefes de bancada, tanto del Senado como de diputados. Por tanto, para mí, este es un acuerdo que debería cumplirse al pie de la letra, porque están suscribiendo, firmando un acuerdo después de una semana de trabajo. Entonces, para mí ahí va la palabra, la personalidad de una autoridad, ¿no? Obviamente, tengo también mis reparos, porque los políticos lamentablemente estamos muy desgastados. Hoy decimos una cosa y mañana hacemos otra, obviamente. Lo primero, Juan José, ¿por qué en algunos sectores aún persiste el bloqueo? ¿Por qué? Porque, primero, este documento no fue suscrito por David Choquehuanca. Y cuando nosotros preguntamos por qué no suscribió, él dice que argumentó que simplemente era un facilitador, que era un interlocutor. Imagínese la irresponsabilidad de este señor. David Choquehuanca no está a la altura de esa investidura que se quiere el país. Él, como interlocutor, debería ser el primero en suscribir para que se constituya en garante, para que exija a ambas cámaras y que se cumpla ese acuerdo, pero no lo hizo, ¿no? Y ahí se ve, nuevamente reitero, que hay algo muy raro. Segundo, que es sobre el primer punto no hay problema, porque dice se tratará la ley 144, para eso ya se ha sacado convocatoria el lunes 6:30 de la tarde, dice hasta su aprobación. ¿Qué nos llama la atención? La ley 073-075. La 073 habla de suspensión de plazos procesales, es decir, todos los casos que lleguen a Sucre, ¿no?, que quedan paralizados. Y la 075 habla sobre la cesación de funciones de estos ex magistrados desde el 2 de enero. Ahí solamente utilizan el término se va a tratar por tiempo y materia. Ahí debería haber dicho se va a tratar por tiempo y materia hasta su aprobación. Y ahí incorporan como tercer punto un paquete de leyes. Este paquete de leyes, estamos hablando de 6 proyectos de ley de crédito, sumados los 6, estamos hablando de 581 millones de dólares, redondeando, de crédito. Entonces, ¿qué digo yo en este primer punto? Si el acuerdo para mí implica rayar la cancha, las bases, ¿no?, que se han acordado para solucionar el conflicto del país. Por tanto, todos los que entremos a jugar en esta cancha tenemos que jugar limpio. Y si aquí David Choquehuanca, Jerjes Mercado y Jauregui, que son los voceros, los abogados de estos ex magistrados truchos, chutos, yo los llamo así, pero no solo eso, ¿no? Son pues delincuentes y criminales judiciales que se autoprorrogan al margen de la Constitución. Entonces, si David Choquehuanca y Jerjes y Jauregui, si juegan sucio, obviamente todo se va a romper. Pero queremos decirle también, he amanecido anoche en los puntos de bloqueo para explicar sobre los alcances del acuerdo, sobre los alcances de estas 3 leyes, y la gente realmente está muy molesta, ¿no? Entonces, algunos se han levantado, otros aún persisten, y lo que ellos han indicado es que si esta vez más Lucho Arce, David Choquehuanca se hace la burla de nosotros, no se sensibiliza con esta movilización, que se atenga a las consecuencias, ¿no? Porque algunos han expresado, probablemente vamos a levantar el bloqueo, pero vamos a estar en vigilia en las carreteras. Entonces, yo, como diputado del Movimiento al Socialismo, ¿no?, como nos denominan, del ala leal, radical, soy respetuoso del acuerdo que se ha suscrito, que han suscrito nuestras autoridades. Vamos a cumplir. Pero en el momento en que estos intenten a sabotear, boicotear y quieran charlárnoslos, como se dice, obviamente todos sus créditos van a quedar automáticamente paralizados y de manera inmediata vamos a informar a nuestras bases. Yo algo he aprendido en este periodo, ¿no? Un problema político se resuelve con decisiones políticas, y este acuerdo es eso, es decisiones políticas a un problema político. El bloqueo no es el efecto. ¿Cuál es la causa?
la causa es la autoprórroga, hoy defendido, blindado por Lucho Arce, y el efecto es el bloqueo. Por tanto, que analicen muy bien, si quieren de verdad pacificar al país, este gobierno, que deje de dar protección a estos autoprorrogados, que ellos asuman su responsabilidad y viabilicen que la sesión es el día lunes, la siguiente sesión debía ser martes en la tarde o debería ser miércoles a más tardar para tratar estas dos leyes. Entonces, nosotros estamos atentos, vamos a estar en esta sesión para viabilizar este acuerdo. Pero reitero, en el momento en que piensen jugar sucio, obviamente van a tener también la respuesta, que seguramente va a ser mucho más duro del movimiento indígena. Hoy el movimiento indígena está más fuerte, unidos más que nunca, y se ha demostrado. Lucho Arce está acompañado de estos dirigentes prebendales corruptos que vendieron su conciencia por plata, por pega o por cargos, porque eso también lo hemos demostrado. Le agradecemos por este contacto al diputado del MAS, Héctor Arce. Más adelante vamos a, por favor, contactarlo nuevamente para seguir reflexionando acerca de los puntos que hemos agendado acá en Diálogo en Panamericana. Bueno, vamos a realizar brevemente una nueva ronda para establecer algunas puntualizaciones, apuntes de todo lo que se ha mencionado hasta el momento. Pero brevemente, iniciamos con usted, don José Luis Bedregal. Bueno, primero un saludo al diputado Arce. Es bueno que se dé la cara al país porque hay muchos responsables de todo lo que está pasando, ¿no? Es una pena que por su parte el diputado Arizpe no haya asistido a esta mesa de diálogo, porque es justamente lo que le hace falta al país, le hace falta diálogo al país. Si dialogáramos más, si fuéramos más responsables y más claros con la población, seguro no estaríamos enfrascados en estos conflictos, y eso tienen que aprender los políticos, a ser honestos, claros, transparentes y dar la cara sobre las decisiones que toman o no toman y que afectan a la vida de los bolivianos. Y en esto es pues el movimiento al socialismo el responsable del sufrimiento que está pasando la familia boliviana. Por lo tanto, tienen que dar la cara y dar explicaciones de por qué están en este conflicto, por qué han generado todo esto, siendo la bancada mayoritaria en el Congreso, en la Asamblea Plurinacional, por lo tanto responsables del proceso de preselección, de convocatoria de elecciones. Sus conflictos están empeorando la situación, y los paganinis de todo esto somos las bolivianas y bolivianos por su mal manejo político, y tienen que aprender a dar la cara y asumir la responsabilidad de sus actos. Pero yo quiero remitirme y subrayar lo que decía Franklin en su análisis. Es que hemos llegado a un momento de conflicto de poderes. Es un momento muy complicado porque, como bien señalaba Franklin, el legislativo ha decidido obviar a los legisladores, a los magistrados prorrogados. Ahora la pregunta es, porque todavía sigue pendiente la declaración constitucional 039, la queja presentada, el recurso presentado por nada más y nada menos el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Y ¿qué va a pasar con todo esto? O sea, estos prorrogados van a nuevamente bloquear la ley, el proyecto de ley o la ley 144 de convocatoria a elecciones de jueces. Lo van a declarar otra vez inconstitucional. Y cuando ocurra eso, ya que el legislativo ha obviado al Tribunal Constitucional Plurinacional y Legal, ¿qué va a hacer el Ejecutivo?, se preguntaba Franklin. ¿A quién va a hacer caso? ¿Al Tribunal Constitucional o al Legislativo? Y también tenemos que preguntarnos, ¿qué va a hacer el órgano electoral? ¿A quién va a hacer caso? ¿A este Tribunal Constitucional, al órgano judicial prorrogado ilegalmente? ¿O va a hacer caso a el Legislativo? Cuidado, porque este enredo, el nuevo enredo al que nos ha llevado el movimiento al socialismo y los partidos con representación parlamentaria, nos convoca nuevamente a un escenario donde las cosas no están claras. Ayer el ministro de Justicia ha dicho contundentemente: los magistrados siguen en funciones. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Insisto, o sea, ¿a quién va a hacer caso el órgano electoral?
¿Al órgano judicial o al legislativo? Y el órgano ejecutivo está claro a quién le va a hacer caso. Lo ha dicho ayer su vocero, el señor Lima, el operador de todo esto. Va a hacer caso al Tribunal Constitucional. ¿Y acaso ahora el TCP ilegal va a dar vía libre a el proyecto de ley y a lo que salga del Parlamento? No, realmente estamos en una situación desastrosa. Mientras no se resuelvan estos temas que lastimosamente no tienen ya, José Luis y oyentes de Panamericana, una salida jurídica. No tienen una salida jurídica. La salida es estrictamente política. Y lo que está claro aquí es que el movimiento al socialismo no quiere resolver estos temas, no quiere elección de magistrados porque no tiene el control para garantizar que todos los candidatos sean de su línea. Ese es el tema de fondo. Porque como en los anteriores procesos tenían el control para que todos los candidatos sean de su línea y les respondan, y hoy no tienen ese control ni una parte ni la otra, están obstaculizando ir a un proceso de preselección de candidatos transparente, sano, honesto, y los perjudicados somos lastimosamente los bolivianos. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. ¿Qué dice el doctor Franklin Gutiérrez? También algunos apuntes. Bien. A ver, en el sentido dogmático no existe un tribunal constitucional. En el sentido literal de la Constitución, porque los plazos constitucionales han fenecido y prácticamente este tribunal constitucional estaría prorrogándose, usurpando funciones. Pero materialmente sí existe, porque no hay una ley que haya salido de forma acelerada del legislativo. Un año de trabajo insulso que al pueblo no le sirve, es como si el legislativo no hubiera existido, y ahora nos dicen que este es un acuerdo, que para mí no es un acuerdo, porque el diputado Arce dice que ha bajado a las bases y ha consensuado este acuerdo. ¿Qué le han dicho a él las bases? No le han dicho qué hermoso acuerdo, qué lindo, se tiramos las piedras, no le han dicho aquello. Le han dicho, no, vamos a ver, no estamos de acuerdo, a ver, vamos a estar al borde de la casetera observando a X kilómetros de distancia de la Plaza Murillo para ver qué es lo que pasa hasta el martes. Pero no nos dicen pues que este acuerdo es una garantía para levantar los bloqueos para la ciudadanía y tampoco es una garantía para los bloqueadores. Ahí está, lo dijo Arce claramente, que no es ninguna garantía para los bloqueadores. Pero, ¿cuál es la lectura que podría darse, digamos, en el contexto material entre la relación de poderes? ¿Qué pasa si el legislativo emite una ley y alguien interpone una acción de inconstitucionalidad? Para unos dicen, no, pues este tribunal no existe. Para otros sí va a existir. Y el tribunal les ha dicho con una medida cautelar, a ver, voy a interpretar esa medida cautelar para que entienda la ciudadanía. Les dice, señores miembros del legislativo, a ver, ya, ustedes van a empezar a tratar el proyecto de ley, el 144. Con la experiencia que han tenido un año, si les interponen una acción constitucional, ¿dónde va a ir? Va a venir aquí a Sucre. ¿Quién va a resolver? Nosotros. Entonces, para que puedan ustedes estar seguros de su trabajo en el legislativo y nosotros podamos tratar cualquier recurso de inconstitucionalidad, primero reconózcanos que tenemos vigencia, reconozcan nuestra prórroga. Eso les dijo el Tribunal Constitucional. Pero si el legislativo les dice, no vamos a reconocer, y les interponen una acción de amparo o les interponen un recurso de inconstitucionalidad, ¿cuál es el tribunal que va a resolver? Si para uns no existe y para el tribunal les ha dicho, yo les he advertido a través de una medida cautelar, reconózcanos primero para no tener esos problemas. ¿En qué va a suceder? Vamos a seguir empantanados. Vean ustedes, hemos llegado a un periodo histórico del país de una pugna de poderes en la que por no haber cumplido los plazos constitucionales estamos envueltos en un problema, en un callejón sin salida. En un callejón sin salida. Por lo tanto, yo considero que los conflictos van a continuar en las calles, van a seguir, hasta que el tema no pase al Ejecutivo y no
se lance el Ejecutivo, la ley no se promulgue, no salga de la Gaceta, entonces los conflictos van a continuar. Pero ya, si sale se vuelve el proyecto, ya se vuelve ley, la pregunta para los que están bloqueando, y el ala del MAS que está bloqueando, sería que sean precisos y nos digan qué esperan para levantar el bloqueo. ¿Y cuál es el procedimiento que ellos proponen? Pero que nos hablen con la Constitución, que nos hablen con el Código Procesal Constitucional, porque de lo contrario no hay pues salida, no hay salida. Porque si no, vamos a seguir en las calles, vamos a seguir bloqueando, no va a haber gasolina, no va a haber carne, los precios se van a disparar, va a haber problemas por aquí, por allá, viene la alza de precios de la lista de útiles escolares, viene el colegio, no hay movilidades, no hay gasolina, ¿qué va a pasar? Entonces estamos entrando en un conflicto donde yo creo que más allá del tema de la prórroga del mandato, podría entenderse que lo que quieren es desestabilizar el país, económica y socialmente. Muy bien, muchas gracias. Vámonos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Este tiene que ver precisamente con el bloqueo de carreteras, incidencia en varios ámbitos de la realidad nacional. Ya se ha manifestado en algunos lugares, persiste el bloqueo, en algunos no, quizá por tino, ¿no? Por tino se está desbloqueando algunos sectores que conducen hacia la capital del folclore, hacia Oruro, por las actividades que se registra este fin de semana. Empezamos con usted, don José Luis Bedregal. ¿Cuál ha sido la incidencia, el efecto, quizá la economía la más vapuleada? ¿Qué dice usted? Bueno, por esto y por el análisis que hemos hecho en el punto anterior, hay que ser enfáticos. Este es el peor momento de la democracia desde su recuperación. Es el peor momento de la democracia en los últimos 40 años y esto nos tiene que llevar a un profundo análisis para encontrar las soluciones y entender que como sociedad debemos exigir a los actores políticos la voluntad necesaria para sentarse y encontrar un acuerdo en el marco de lo posible. Y en el marco de lo que corresponda y esté más cercano al cumplimiento de la Constitución. Y parte de ello es esta cultura, parte de esto que nos hace tanto daño, que le hace tanto daño a las bolivianas y bolivianos, es la cultura de la confrontación, la cultura del enfrentamiento, la cultura del bloqueo, que lastimosamente se ha institucionalizado. Eso sí se ha institucionalizado y se ha hecho sólido, porque ahora cualquier demanda, buena, mala, justificable o no, trata de ser resuelta a través del bloqueo de una calle, de una avenida, de una carretera. Y esto se ha normalizado, insisto, se ha institucionalizado. Hasta hay actores que públicamente, autoridades, representantes sociales, legisladores, dicen el derecho a la protesta tiene que ser respetado. El derecho a la protesta sí, pero el bloqueo no, porque el bloqueo es un delito. Porque el bloqueo es una acción violenta que daña y envilece los derechos de las personas, los derechos que están reconocidos por la Constitución, por la Carta de Derechos Humanos. El bloqueo viola el derecho a la circulación, que está protegido por nuestra Constitución, viola el derecho al trabajo, viola el derecho a la educación, viola el derecho a la salud, viola el derecho a la vida, que están constitucionalizados, por supuesto, y que están en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, firmada por nuestro Estado. Han muerto 4 personas en este conflicto. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir tolerando de que los bloqueadores queden impunes? ¿Se acuerdan del bloqueo del oxígeno en el periodo del COVID? ¿Cuánta gente murió? ¿Cuántos responsables hay? ¿Cuántos están en la cárcel? ¿Cuántos van a entrar ahora en la cárcel por los 4 bolivianos, los 4 ciudadanos bolivianos y bolivianas que fallecieron? ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando que los bloqueadores de cualquier sector perjudiquen económicamente a la sociedad, a regiones enteras? Estamos viendo ahora en puertas del censo cómo municipios completos van a quedar convertidos prácticamente en pueblos fantasma.
porque inviabilizamos nuestras regiones. Lo que le ha pasado a La Paz, al departamento, a la ciudad de La Paz, al área metropolitana de La Paz, ¿acaso no es el resultado de un descontrolado proceso de luchas sociales mal encaminadas a través de marchas, bloqueos y violencia que han hecho que La Paz sea una región poco atractiva para las inversiones, que pierde el liderazgo económico que tuvo en su momento? No ha sido por esta razón que de La Paz se han ido empresas emblemáticas, sus principales empresas, la tabaquera, etcétera, etcétera, se han ido a regiones donde no había estos problemas, que ahora lastimosamente sí se han generalizado como un cáncer, porque ahora hay bloqueos también en Cochabamba, hay bloqueos también en Santa Cruz, en Chuquisaca, en Tarija, que antes no había. Este mal como un cáncer se está generalizando. El daño económico a nuestro país, más allá de las cifras mentirosas que presentan los voceros del gobierno, cifras astronómicas que no son reales, pero que sirven por lo menos para ilustrar la dimensión del problema, y que además nos muestran a un gobierno que va a los medios de comunicación y se queja, ministros que se quejan contra los bloqueos. Un poco más y les falta pedir la solidaridad del pueblo boliviano ante los bloqueos. Pero por favor, señores ministros, ustedes son pues el gobierno, ustedes por compromiso, por responsabilidad tienen que asumir sus obligaciones que están marcadas en la Constitución, en la ley orgánica que organiza el Poder Ejecutivo. Son ustedes los que tienen que desbloquear, no pedir la solidaridad de la gente. No denunciar que hay bloqueos, no pues. O sea, para eso están, para eso se les paga su sueldo, para eso ocupan esos cargos, para eso tienen esas vagonetas lujosas, para eso se les paga sus pasajes aéreos y de sus acompañantes, para que atiendan las necesidades de la gente, cumplan sus obligaciones y desbloqueen, respetando los derechos de las personas y respetando el derecho a la protesta, desbloqueen y permitan el paso de la gente. Pero claro, como ustedes, señores ministros, han privilegiado sus aspiraciones electorales, han dejado y están dejando que el pueblo boliviano sufra las consecuencias del bloqueo, de los bloqueos. De los bloqueadores, ¿qué podemos decir? El MAS tiene como método de acción política la confrontación, eso está claro. Siempre han sido de la cultura de la violencia, del enfrentamiento. Evo Morales es el padre de los bloqueos, o no recordamos su papel el 2002, el 2003, el 2019, en fin, toda su historia política está basada en atentar contra los derechos del pueblo boliviano. Por algo es el político hoy más rechazado en el país, en cualquier encuesta. Y el señor Morales tendrá que reflexionar porque lo están asesorando muy mal, porque cada vez es más rechazado que antes. Y es lamentable su papel. Veíamos en las redes sociales, justamente cuando hablaba para Radio Panamericana, supuestamente él bloqueado, decía, yo estoy bloqueado, ¿no? Trabajando en su chaco. José Luis nunca había visto un campesino con la polera más blanca que la bata de un médico. Trabajando en su chaco. Miércoles, qué lindo chaco que no te ensucia ni la ropa. Y su pala, la pala, un poco más y todavía tenía la etiqueta de recién comprada. ¡Qué barbaridad, señor Morales! Deje de hacer show. Deje de hacer show. Y diputado Arce, dígale a su jefe que no puede pues mentirle al pueblo boliviano todo el tiempo. Todos sabemos que él ha instruido el bloqueo, como instruyó en su momento que a las ciudades se le acerque y que no ingresen alimentos, y no ha tenido la valentía, la hombría de reconocer que él era el de la llamada, que él era el que había dado esas órdenes. Y ahora no tiene la valentía y la hombría de reconocer que él es el que ha orquestado estos bloqueos. ¿Está bloqueado el señor Morales? Y dígale que la próxima que haga un TikTok o un video, lo asesoren mejor pues, que no se ponga ropa limpia, que por lo menos use una pala que se haya usado varias veces. Es una barbaridad, es una vergüenza. Pero ya los bolivianos tenemos que repensar este tema de la protesta social,
permitir aquella que no afecte los derechos de otros ciudadanos y definitivamente penalizar los bloqueos. Hoy, el esfuerzo que hacen nuestras regiones, Oruro, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, porque el carnaval se convierta, y el turismo en general, José Luis, se conviertan en un elemento de reactivación de la economía, de desarrollo de las regiones, ya que no hay grandes inversiones para incentivar el desarrollo productivo y la generación de empleo, el turismo se convierte en la gran esperanza de nuestras regiones. El turismo en la Amazonía, el turismo en los Sintis de Chuquisaca, en Tarija y su carnaval, en Oruro y el carnaval. El turismo nos puede salvar y hacer lo que el Estado no hace: generar empleo, generar condiciones para una mejor vida, para que las ciudades intermedias puedan tener empleo para sus jóvenes, vida más digna. Pero ¿qué hacen los políticos a los que les gusta el bloqueo? Cercenar esa esperanza, bloquear la esperanza de las regiones a través de estos bloqueos inhumanos. ¿Por qué La Paz no logra desarrollar a pesar de estar tan cerca del Pacífico? Podríamos tener tremendas industrias aprovechando las temperaturas de nuestro altiplano y estando a un paso de los puertos del Pacífico. Nadie se anima a invertir porque cualquier momento viene una organización social o viene el movimiento al socialismo y bloquea las carreteras. Entonces así no se puede. Así no se puede. El daño que le están haciendo al país, que le están haciendo a los bolivianos, que le están haciendo a las generaciones, es altísimo. Y peor en este caso, cuando la principal motivación de este conflicto social que está viviendo nuestro país es una pugna interna de un partido. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y en esa pugna interna hemos caído en un Estado que no representa lo que tiene que representar un Estado. Es decir, institucionalidad, respeto a las normas, respeto a su constitución y que cada instancia del Estado y del gobierno cumpla su rol. En la medida de que las instituciones, los ministerios, la Defensoría, el Poder Judicial, los diputados y senadores no cumplen su rol constitucional, a la gente no le queda otro camino que resolver los conflictos en las calles. ¿Qué hemos visto en estos días? Y voy terminando. Que en contra de los bloqueos, un sector del transporte pesado bloquea la ciudad de La Paz. ¿Cómo es eso? Un bloqueo contra los bloqueos. Este nivel de irracionalidad ha llegado porque, claro, este sector no sabe ya qué hacer. Sabe que no puede recurrir al defensor del pueblo porque no existe. Sabe que no puede recurrir al Poder Judicial porque está controlado por el Ejecutivo. Sabe que no puede recurrir al Ejecutivo porque ellos no van a hacer nada contra los bloqueos porque están en su proyecto electoral. Sabe que no puede recurrir al Legislativo porque el Legislativo es inoperante. Entonces, ¿a quién recurre? Ante la desesperación y ante la inexistencia de instituciones que cumplan su rol constitucional, salen a las calles. Y terminamos todos más perjudicados que antes. Hay que ponerle un coto a esto. Y los bolivianos tenemos que llamarnos a un gran pacto social para de una vez por todas erradicar estas malas prácticas de la protesta social, que sí tiene que ser respetada, pero respetando también los derechos de las personas. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Madrigal. ¿Qué dice el doctor Franklin Gutiérrez en este segundo punto? ¿Qué pasa con los bloqueos y la incidencia que ha tenido y que tiene aún, ¿no?, en distintos ámbitos? Bueno, son 19 puntos de bloqueo, sobre todo en el sector de Oruro, Cochabamba. Lamentablemente hay que preguntarse y decir, a ver, yo le preguntaré a uno de los que están bloqueando, ¿por qué está bloqueando usted? O sea, me va a decir, no, a mí me han dicho mis dirigentes que venga a bloquear. Va a otro y le dice, ¿por qué estás bloqueando? ¿Por qué me han dicho que bloquee? Porque tengo que voltear al Tribunal Constitucional. Pero nadie, los que están bloqueando, nadie sabe por qué en el fondo está bloqueando. Entonces, ¿a qué obedece un bloqueo a estas alturas? En la historia de Bolivia es primera vez que yo veo que hay un bloqueo
por voltear un órgano del Estado. No todo el gobierno, sino concretamente a los prorrogados del Tribunal Constitucional. Entonces uno se pregunta y dice, a ver, ¿a quién le interesa sacarlos? Entonces uno, para encontrar esa respuesta, se dirige al órgano legislativo. Y dice, a ver, si la elección de los miembros del tribunal está en el legislativo, un año ha pasado, no ha habido nada, ha habido recursos de inconstitucionalidad, amparos constitucionales y no los han nombrado. Ante tantos recursos ha habido la prórroga y lamentablemente estos tribunos, a través de varios fallos, han ido afectando intereses no de los bloqueadores o de los que están bloqueando. ¿Qué intereses pues está jugando en el Tribunal Constitucional? Ninguno. Entonces uno se pregunta y dice, ¿a quiénes les interesa que estos señores del tribunal se vayan? Y esto es un secreto a voz, a la del MAS de Evo Morales, porque él no se siente, y su grupo no se siente garantizado con este Tribunal Constitucional, porque han ido sacando fallos en la que ya ellos incluso han dicho están afectando nuestros intereses, y este tribunal ha dado a entender de que Evo Morales no puede volver a postular a la presidencia. Entonces, cualquier cosa que hagamos, este Tribunal Constitucional ya no es de nuestro equipo, no va a fallar a nuestro favor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que presionar en las calles para que se vayan. Bueno, porque el legislativo nos ha llevado a aquello también. Entonces, la gente tiene que entender a qué obedece el bloqueo. Cuando nos dicen no, tienen que ir, y hoy sale una noticia y dicen que los bloqueadores del ala de Evo Morales no van a levantar el bloqueo hasta no tener la ley en sus manos. ¿Ese es un acuerdo o no es un acuerdo? Un preacuerdo con la sociedad de los bloqueados. ¿Sí? Dicen, ve, yo me comprometo y garantizo a levantar el bloqueo cuando vea la ley en mis manos, cuando el Ejecutivo lance la ley, esté en la Gaceta y empiecen a trabajar la preselección de candidatos. Y eso nos lleva a un periodo de tiempo, porque después nos van a decir, bueno, ¿en qué tiempo se va a hacer la preselección? ¿No? ¿En qué tiempo se van a presentar? ¿En qué tiempo se va a tomar examen? ¿No se va a tomar examen? Los prerequisitos, ¿cómo se va a llevar a cabo? Eso va a llevar un tiempo. Pero en este momento, como estamos tratando el tema de los bloqueos, lo que creo que primero que hay que identificar es por qué se da el bloqueo. ¿Y por qué estoy afectando el bolsillo de la gente? ¿Por qué estoy afectando los mercados, el estómago de la gente? Entonces, vean ustedes que el preacuerdo que han firmado no es ninguna garantía. No es ninguna garantía. Porque todo sigue bloqueado. Y ahora principalmente el carnaval de Oruro se está viendo afectado en su economía. Porque varias empresas están quejándose de que ya los turistas han cancelado sus llegadas a Oruro, sus viajes. Entonces Oruro se está viendo grandemente afectada con este bloqueo. Ahora bien, si hemos identificado el bloqueo, ¿a quién le interesa? ¿Este bloqueo es político o no es político? Por supuesto que es político este bloqueo. No me van a decir que este bloqueo es por intereses de la sociedad, por intereses sociales, por derechos fundamentales de la población. No, este bloqueo es político. Por lo tanto, si un bloqueo es político, un bloqueo de caminos, ¿esa conducta ingresa en un acto delictivo? Yo me pregunto. Y José Luis ha hecho una explicación conceptual muy clara y ha dicho, la protesta está garantizada por la Constitución. Pero cuando un bloqueo va a dañar derechos fundamentales y derechos humanos de las personas, ¿es un derecho constitucional? Por supuesto que no. Porque el bien jurídico mayor se está viendo afectada por un supuesto derecho a la protesta con bloqueos, pero que en el fondo hemos identificado que este bloqueo es político. Y si es político, obedece intereses partidarios de un sector,
Por lo tanto, esa conducta no es protesta social, y menos, no tiene el amparo de la Constitución Política del Estado. Consiguientemente, es una afectación a la economía del pueblo, y eso ya es delito. Eso es delito. Lo que está sucediendo hoy en las calles es un delito. Entonces, vamos a esperar, por eso, pacientemente. Ya no hay mucho que hablar sobre este tema de los bloqueos, porque hoy en día, si uno prende la radio en este momento, yo estoy seguro que dicen, no van a levantar los bloqueos, porque el acuerdo no es ninguna garantía. Yo por eso observaba y decía que este acuerdo es un orden del día de trabajo y no es ninguna garantía. De que sean funcionarios o servidores públicos los que firman, bueno, la gente ya desconfía de los servidores públicos. Que firme Choquehuanca o no firme, deberían haber observado desde el encabezamiento de acuerdo, porque en el encabezamiento dice, en la ciudad de La Paz, 2 de febrero del 2024, los presidentes de las cámaras, dice. No dice el legislativo, el presidente del legislativo. Además que él no puede firmar. Entonces vean ustedes que esto no ofrece ninguna garantía. Tiene varias observaciones. Uno, porque no está firmando Choquehuanca, o el pueblo dice, no, yo quiero la ley en mis manos. Bueno, otros dirán, no, voy a levantar el bloqueo cuando estén posesionados los nuevos tribunos. O luego nos van a decir, ese tribuno no me gusta, entonces no voy a levantar el bloqueo porque no me da ninguna garantía a mí. Y luego dirán, pues no, estos tribunos y estos magistrados, todos obedecen al ala arcista. Otros dirán, no, al ala evista. Otros dirán, bueno, se han repartido las pegas entre los partidos políticos. Bueno, ese acuerdo ha sido político. Bueno, vamos a llegar a tantas discusiones que en este momento yo como boliviano no me encuentro garantizado con la clase política que está en el Parlamento. Sinceramente, no me siento garantizado. Consiguientemente, estos bloqueos, en conclusiones, para mí es un acto delictivo. Bien, muchas gracias. Le damos al doctor Franklin Gutiérrez. Apelamos nuevamente también a la predisposición del diputado Héctor Arce, que nuevamente está en contacto con Panamericana para hacer referencia a este segundo punto del programa que tiene que ver con el bloqueo de carreteras, la incidencia que tiene en la economía, en lo político también, obviamente, en distintas actividades, en varios ámbitos de la realidad nacional. Además, si tiene algún reporte que conoce, en qué sectores habrán, por ejemplo, levantado y en otros sectores, en qué lugares se mantienen, todos esos detalles. Adelante nuevamente, diputado Héctor Arce. Muchas gracias, José Luis. Mire, lo más fácil, y he escuchado poco las intervenciones, es criminalizar y penalizar el derecho a la protesta, ¿no? Aclararle al pueblo boliviano que el derecho a la protesta está establecido en la Constitución Política del Estado. Cuando una boliviana o un boliviano, no importa dónde viva, si considera que sus derechos y garantías constitucionales están siendo vulnerados, tiene derecho a protestar, ¿no? Y hay diferentes formas de protestar. Y esto es lo que se está haciendo el día de hoy y se ha hecho hace unas semanas atrás. Recordemos, la primera medida que se tomó fue la huelga de hambre, en el que hemos estado diputados, ¿no? Y algunos senadores el 7 de septiembre del año pasado. Una semana. Este diputado que habla acá asume sus actividades con la más absoluta transparencia y responsabilidad. Obviamente somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero tratamos siempre de actuar con transparencia y responsabilidad. Salimos en ambulancia porque asumimos una huelga como debe ser una huelga, ¿no? Entonces, en ese sentido, como primera medida. Segunda medida, nuestros hermanos se han trasladado a Sucre. Han estado casi una semana, en la primera semana, pidiendo que estos autoprorrogados se vayan. Al contrario, fueran gasificados, reprimidos. La segunda levantan eso, vuelven la segunda semana para día lunes. Recibieron una brutal y criminal represión, detenidos, encarcelados. Ahora se dio un plazo para que este gobierno viabilice la ley de elecciones judiciales. No se recibió ninguna respuesta. ¿Qué quedaba?
bloqueo de carreteras, que también es un mecanismo, ¿no?, de lucha, es una estrategia de lucha para lograr alguna conquista, algún derecho, ¿no? José Luis, eso es la historia. Solo remontémonos al periodo neoliberal, ¿no? Los últimos 20 años, donde el MNR, ADN, MIR jugaron al pasanaco. Los más pobres, ¿no? Los humildes, los humillados, generaciones por generaciones, décadas por décadas, si querían lograr algún derecho, alguna conquista, ¿qué hacían? Movilizarse, huelgas de hambre, marchas, bloqueo de carreteras, marchas a la paz. Y siempre derramaron sangre los más pobres, ¿no? Se perdieron vidas, muchos asesinados, encarcelados, acribillados, ¿no? Muchos de ellos confinados, exiliados. Eso es la historia de los más pobres, de los más humildes. Obviamente los que vivimos por las inmediaciones de las plazas principales jamás conocieron la realidad del pueblo boliviano. La vista les permitió ver a unos 3, 4 cuadras de las plazas principales, donde obviamente estaba el poder y estaban muy atendidos. Este ciudadano que habla vivió en la extrema pobreza, en la miseria, diría, hasta en algunos momentos hasta en la indigencia, por cosas, y gracias a los padres uno se supera, se esfuerza, sale a la ciudad y es lo que es seguramente. Entonces, esa es nuestra historia, por tanto no es novedad para nosotros que hoy los que están ahí como panelistas penalicen, criminalicen a este movimiento indígena, a este movimiento campesino. Y no es sorpresa para nosotros eso, ¿no? Lo hizo la ministra de Culturas, que decía, estos narcotraficantes y terroristas, ¿no? Si nosotros conceptualizamos el término de terrorista, ¿qué significa terrorista? Es una persona que pone en psicosis, en zozobra, en la incertidumbre, que puede ser a un barrio, a un manzano, a una comunidad, a un pueblo, a un país. ¿Será que los que se han movilizado hoy son terroristas? ¿Será que esos señores están armados con ametralladoras, con bombas? ¿Será que han tumbado antenas de telefonía, han tumbado torres de electricidad? No sé, le pregunto a los compañeros que me digan. Narcotraficantes, yo cuando iba a los puntos de bloqueo, porque me pedían que informe, les decía, ¿cuál de ustedes tienen droga en su casa? Quisiera conocer. ¿Tienen droga en su casa? ¿Marihuana es tocado? ¿Narcotraficantes? Quisiera conocer droga, les decía. Entonces, estamos acostumbrados desde el poder para mí, los que detengan el poder son los primeros en vulnerar los derechos y garantías constitucionales de las personas. Entonces, también, obviamente, ¿no? La oposición, la derecha, reitero, los que viven alrededor de las plazas principales, no conocen de la realidad cómo vivía, ¿no? Había, para mí, René Zabaleta Mercado acuñó el concepto de Estado aparente. Eso hemos vivido hasta el 2006, un Estado aparente, un Estado ficticio, un Estado fallido, que para unos se gobernaba con privilegios y a otros se marginaba. El sector campesino, nosotros éramos considerados parias, ¿no? Los que no cuentan, ¿no? Entonces, esa era nuestra realidad y hoy duele mucho que aún se penalice, se criminalice a un sector, pero bueno, esa es la historia de nuestro país y estamos acostumbrados que hoy nuevamente se penalice, se criminalice. Segundo, decía uno de los hermanos que yo le diga a Evo Morales que deje de bloquear. ¿Sabe qué? No recuerdo muy bien su nombre, pero yo he estado en varias reuniones donde se analizaba, debatía, y en una de las reuniones incluso yo vi con cierta preocupación, porque había un compañero que le habló en un tono muy elevado a Evo Morales, y le decía que por qué él no estaba apoyando el bloqueo de carreteras, que por qué no quería el bloqueo de carreteras hace tiempo, porque esta amenaza se veía venir desde el año pasado. Entonces, no puede usted asegurar de manera subjetiva, no prejuiciosa, echarle la culpa a Evo Morales. Hoy el hermano Evo Morales está muy preocupado, ha persuadido, y le digo, lo juro por Dios, así, ¿no? No podemos hablar, no podemos levantar el nombre de Dios. El hermano Evo ha persuadido a muchos dirigentes para que esto se levante, y lo estoy confesando acá.
Entonces usted no puede estigmatizar a Evo Morales, que él es el que está buscando el bloqueo de caseteras. Y lo digo con la más absoluta verdad. Entonces, no es Evo Morales. Evo Morales no estaba de acuerdo con el bloqueo de caseteras porque entiende perfectamente, como expresidente, como boliviano y ahora como productor, que el bloqueo de caseteras evidentemente perjudica al país, la economía, la salud, la educación, la producción. Entendemos perfectamente. Pero ¿cómo podemos permitir y aceptar que hoy se vulnere de manera flagrante la Constitución política del Estado? Por eso a mí me extraña hoy a los que somos panelistas, ¿por qué nos reprochan al gobierno? ¿Por qué no les reclaman al gobierno? ¿Por qué no le exigen al gobierno para que de una vez viabilicen la ley de convocatoria a elecciones judiciales? Yo les pregunto a los dos hermanos y que me respondan, ¿ustedes han escuchado al menos una declaración de Lucho Arce, de David Choquehuanca, del ministro Lima o del tiktokero fanfarrón Paspacu de Edgar Montaño repudiar de manera vehemente, con firmeza, la autoprórroga? Yo les pregunto a ustedes, díganle al pueblo boliviano si ustedes escucharon. Entonces el órgano ejecutivo, en concomitancia con estos ex magistrados, tomaron la decisión de que se autoprorroguen. ¿Y el gobierno cuál fue su compromiso? Nosotros como órgano ejecutivo les vamos a proteger, les vamos a blindar, les vamos a dar unos escudos de hierro para blindarlos. Entonces, díganle al pueblo, ¿cuándo el órgano ejecutivo repudió a una institución tan desprestigiada, tan desacreditada? Yo no he escuchado. Entonces, no es Evo Morales el que ha llamado esto, de eso estoy absolutamente seguro, porque estoy muy cerca del hermano Evo Morales. Sé lo que piensa, qué es lo que quiere para el país en el futuro. Entonces, hoy se quiere estigmatizar, criminalizar, penalizar el derecho a la protesta que está evidentemente constitucionalizado. No, entonces, eso no es de extraño, ¿no? Eso recibimos en el pasado, hoy recibimos y mañana vamos a seguir recibiendo. ¿Por qué? Porque aún no existe ese modelo mental, ¿no? Que se ha heredado de la colonia, de la república, y hoy de que debe permanecer ciertos derechos privilegiados para un sector y el otro sector sigue en la indigencia, en los suburbios, en la clandestinidad. Obviamente hemos progresado en ese sentido y lo único que buscamos es eso. ¿Cómo es posible, no, la Constitución Política del Estado, artículo 183, de manera textual, que el periodo de mandato son 6 años, no hay reelección, no hay posibilidad de ampliarse, etcétera, etcétera, punto? Y hoy, más bien, me hubiese gustado que ellos se aprochen al órgano ejecutivo. Yo en primera intervención ya había explicado de manera textual de que todo el sabotaje viene desde el órgano ejecutivo. Utilizan a algunas personas para que observen el reglamento, que Iván Lima elaboró ese reglamento. Luego utilizan a los ex magistrados. En las otras elecciones, simplemente con una resolución camaral, se aprobó en 2 elecciones y por simple mayoría. Ahora exigen 2/3 y ley. Chicanerías. Entonces, sería bueno que ustedes les reclamen al órgano ejecutivo cómo ha boicoteado, saboteado este proceso desde el principio hasta el final. El día de ayer, antes de ayer, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia se conocía en una conferencia de prensa. Y por poco decía, papitos, por favor, reconózcanos en esta ley 144, la autoprórroga. Si ellos asumieron esta decisión y fueron tan valientes, tan machos para tomar esa decisión, pues que hoy asuman esa responsabilidad. ¿Por qué el órgano ejecutivo los defiende, los protege? Obviamente ahí hay intereses grandes, enormes. Entonces, en ese sentido, personalmente casi he amanecido, he ido a informar sobre los alcances del acuerdo, sobre los alcances de las 3 leyes, la 144, la 073, la 075, y en algunos puntos aún los hermanos están analizando, evaluando, pero honestamente, y le digo desde acá, yo tengo la esperanza de que este bloqueo se va a levantar, y también entiendo perfectamente, soy de provincia, soy de una comunidad
valoro muchísimo la riqueza cultural de nuestro país. La carnaval es el encuentro de los pueblos, es el encuentro de diferentes culturas, formas de vida, y es una fiesta muy arraigada en nuestros pueblos. Por eso es precisamente, hemos hecho los máximos esfuerzos y nosotros hemos dado una señal, de hecho, primero levantemos la huelga, ahora vayamos a nuestras comunidades, a nuestras circunscripciones, contribuyamos informando, persuadiendo. Entonces, es en ese sentido que estamos trabajando para ya a modo de cesar esta segunda intervención. Muy bien, le agradecemos al diputado Héctor Arce. Vamos a estar retomando, por favor, haga seguimiento del programa. Diputado, todavía falta un tiempo más para la conclusión del programa. Vamos a realizar una segunda breve ronda, muy breve, por favor, en este segundo punto, para establecer puntualizaciones a nuestros tres panelistas. Don José Luis Bedregal. A ver, lo ideal, lo idóneo sería que en Bolivia logremos generar las condiciones para un gran pacto social, decía. Un pacto social que erradique esta práctica del bloqueo en las ciudades o en las carreteras en las provincias, erradique esta mala práctica de la protesta social. Que todos hagamos un acuerdo, porque además, si hacemos este acuerdo, vamos a tener la posibilidad de comerciar mejor, de producir mejor, de cumplir nuestras responsabilidades técnicas, profesionales, de desarrollar el turismo en nuestras regiones, de que exista más movimiento económico y que seamos más atractivos para la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Y eso va a dar lugar a que existan más empleos, mejor bienestar o bienestar de vida, que nuestros pueblos, nuestros municipios en las provincias no se queden, no se vayan abandonando, la gente se está yendo porque no hay posibilidad de empleo, porque no hay servicios básicos, porque no hay conectividad ni en carreteras, ni comunicaciones, no, por eso se están yendo y se están concentrando en centros urbanos específicos. Entonces no podemos seguir disparándonos en el pie a título de que el bloqueo es la medida de los pobres. No, no es verdad. Hay otras medidas que también los pobres podemos asumir y pueden asumir, porque aquí nadie ha hablado de criminalizar la protesta social, nadie. Es más, hemos hablado y hemos coincidido en que la protesta social es un derecho, es un bien protegido por la Constitución y que tiene que ser protegido y respetado por el Estado. Aquí no venimos de familias adineradas, ni acomodadas, ni mucho menos, y damos gracias a Dios porque nuestras familias nos dieron la bendición, la posibilidad de alcanzar estudios, con muchísimo esfuerzo. Pero eso no justifica que por ello yo tenga que coartar los derechos de otras personas a trabajar, a estudiar, a trasladarse de un lugar a otro. Por supuesto que en lugar de penalizar los bloqueos, lo ideal es que podamos construir en un diálogo franco, honesto, abierto, sincero y comprometido de verdad, para que en nuestras regiones no bloqueemos más, para que en nuestras ciudades ya no haya más bloqueos. Pero para eso necesitamos pues que los conflictos que ha descrito el diputado Arce y que todos conocemos son reales, las instituciones cumplan su rol, que el Poder Judicial sea independiente, que podamos acudir a él para resolver nuestros problemas, que podamos acudir a las instituciones del Ejecutivo, del Legislativo, en fin, todas las que están mandadas por la Constitución para resolver y atender las necesidades y conflictos de la sociedad funcionen. Y yo me adscribo a sus palabras cuando dice es que el Estado, al no atender a los sectores empobrecidos en el campo, no le queda otra al ciudadano de acudir a las calles. Sí, pues, pero por eso tenemos que mejorar el Estado, por eso tenemos que mejorar las instituciones. ¿Qué ha hecho el MAS en 18 años de gobierno? Ha desinstitucionalizado. ¿Qué ha hecho para cualificar a los servidores públicos? No, al contrario, ha descualificado el servicio público. Entonces lo que precisamos
es construir un Estado moderno con la mejor gente que tiene nuestro país, que las instituciones se apeguen a las leyes y la Constitución y que hagamos un gran pacto social para evitar estas acciones que son nocivas y que perjudican, sobre todo, diputado Arce, los bloqueos perjudican a los pobres. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedrell. ¿Qué dice? Sus puntualizaciones brevemente, doctor Franklin Gutiérrez. A ver, considero yo que hay que buscar puntos de principio de proporcionalidad, que muchas veces en el ámbito político no se utiliza. Y el principio de proporcionalidad es un principio que es transversal de la Constitución. O sea, yo puedo protestar, pero si yo voy a exigir derechos políticos, civiles, no voy a ir a afectar derechos fundamentales de otras personas. O sea, no encuentro igualdad. O sea, yo quiero protestar porque los magistrados se vayan a su casa. Entonces voy a ir a matar de hambre a los cochabambinos. ¿Es proporcional? ¿Puede ser eso un acto de protesta constitucional? A ver, yo le consultaré a la Constitución. Le digo, a ver, señor, la Constitución me va a hablar. Yo quiero protestar y quiero, porque a mí no me garantiza este órgano del Estado. Y la protesta es un derecho constitucional. Y para que me escuchen los del gobierno, porque no me escuchan, entonces he tomado la decisión de ir a bloquear y no dejar ingresar alimentos y que nadie consuma ni agua y que no haya gasolina en el pueblo tal. La Constitución, ¿qué me va a contestar? Me va a decir, sí, tienes permiso, tu posición es constitucional, me va a decir. Anda nomás, anda a bloquear. Tienes todo mi respaldo. ¿Eso le va a decir la Constitución? No hay proporcionalidad, pues, lógico. La Constitución le va a decir, estás mal. Si quieres reaccionar, busca. Si quieres protestar, agota las instancias de tu protesta. Y las instancias de la protesta tienen pues instancias procesales y tienen mecanismos de defensa que están en la propia Constitución. A ver, ¿por qué no han interpuesto una acción de cumplimiento dentro del año? ¿Por qué un diputado ha dicho, a ver, señor Choquehuanca, le voy a plantear una acción de cumplimiento para que saque inmediatamente la ley de convocatoria a la preselección? ¿Lo ha hecho? No lo han hecho. ¿Eso quiere decir que no conocen la Constitución? Pero sí dicen, quiero protestar, mi derecho está en la Constitución. Entonces, yo puedo entender que, lógicamente, a veces uno reacciona y dice, mi única forma de protestar es, pues, bloquear. Y Bolivia es el campeón en bloqueos. Ahora nos dicen que estamos en tercer lugar en país corrupto, pero a ver, haremos una estadística de bloqueos, Bolivia es campeón. Y ahí sí nos van a decir quién es el líder de los bloqueos. Entonces vean ustedes que lo vamos a ver después, pero sin embargo yo creo que la proporcionalidad es clara. Yo tengo derecho a la protesta, a reaccionar, a subordinarme incluso, pero siempre y cuando no dañe el estómago y derechos fundamentales de otro. Muy bien, muchas gracias, doctor Franklin Gutiérrez. Nuevamente con usted, diputado Héctor Arce, el agradecimiento además por esta predisposición. Adelante brevemente, por favor, para ir cerrando este segundo punto sobre los bloqueos, algunas puntualizaciones y apuntes. Claro que sí, José Luis, muchas gracias. Bueno, en principio quiero agradecer por la oportunidad que me da de participar de este programa, por el alcance nacional que tiene, por los temas relevantes que desarrollan, y gracias porque nos permite interactuar con el pueblo. Me hubiese encantado estar desde el principio a fin con toda la documentación para mostrar y explicar al pueblo boliviano. Comparto con José Luis Bedregal de que yo creo que es hora de que hagamos un pacto social, un acuerdo nacional, pero donde los derechos y garantías constitucionales sean los mismos para todos, no importa dónde viva. Hasta en el último rincón de nuestro territorio nacional, los derechos deben ser los mismos. Las necesidades deben ser atendidas, así como corresponde. Hoy aún tenemos comunidades en las que los hermanos toman agua de una laguna compartiendo con los animales, porque nuestro país
geográficamente es muy diverso, muy diverso. Entonces, se trabajó muchísimo y sí podemos debatir, pero por el tiempo no tenemos. ¿Qué se hizo en los 14 años en el campo, en la ciudad? Obviamente lo podemos discutir, debatir y demostrar. Comparto plenamente de acuerdo en que de una vez el pueblo boliviano tiene que ser un Estado donde los derechos, los privilegios tienen que ser de igual para todos. Segundo, recordemos, hace unas 2-3 semanas atrás, las Naciones Unidas, a través de la relatora especial, se expresó y repudió la autoprórroga. Repudió, no lo estoy diciendo, está ahí, ¿no? Y exhortó a que rápidamente elijamos a las autoridades con objetividad e imparcialidad. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhorta al gobierno nacional que respete los derechos y garantías. ¿Por qué? Porque ahí se vio una imagen de estos, bueno, hay malos policías, hay buenos policías, pero de estos policías, en Caracollo lo trasladaban como un cordero a 2 personas, ¿no? Como a Tupac Katari ahí, ¿no? Amarrado a esta señora lo agarraba un policía de su pie, el otro policía de su otro pie, y otro policía de su mano, y el otro policía de su otra mano, y lo arrastraban como un cordero. Eso es el Estado hoy con Lucho Arce, ¿no? O sea, represión en su máxima expresión, porque criminaliza el derecho a la protesta. La policía tiene mecanismos para reducir a una persona, y obviamente debe tener todo un protocolo para conducir a una persona, pero no lo hicieron así. O sea, esa es la forma, el trato que recibe nuestra hermana campesina indígena del occidente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ha habido excesos. Por otro lado, ¿no? ¿Por qué no se agotó, dicen las instancias? Vuelvo a explicar, ya se hizo. O sea, ¿qué con rosas tendríamos que ir a Choquehuanca, a Luis Arce Catacora, rosas rojas? No sé cuál le gustará a cada uno, con rosas rojas, con flores, por favor. No. Cuando una autoridad toma un cargo electo o designado, tiene que estar preparado para tomar decisiones. Y a la hora de tomar decisiones tiene que ser una buena lectura. O sea, tiene que saber de qué tipo es el conflicto, dónde puede desencadenar. Podían haber resuelto este conflicto diciéndole, Lucho, a David y a David, convoquen, hagan, de una vez resuelvan el problema. No lo hicieron. Entonces, desde ese punto de vista, me sumo y bueno, como cualquier otro boliviano, ¿sabe cuál es mi sueño? ¿No? Hoy coyunturalmente soy diputado. Mi sueño es aportar con mi granito de arena, con lo que yo pueda hacer desde donde estoy, a construir un país fuerte, un país enorme, un país del cual las bolivianas y bolivianos se sientan orgullosos. Un país que en el futuro nosotros, la generación de hoy, heredemos con mejores y mayores oportunidades para las futuras generaciones. Ese es el sueño que yo tengo. Pero viendo un gobierno que más bien, en vez de perseguir a los corruptos en las instituciones, los blinda. Un gobierno donde se hace a los ciegos cuando de nuestro aeropuerto más grande, referencia de Bolivia, Santa Cruz, sale la droga como si nada y nadie ve. Entonces, ese tipo de hechos realmente nos llama poderosamente la atención, pero encima de eso, Lucho Arce, espero que haya aprendido esta lección. Se burlaron, se mofaban de esta movilización. Hoy el movimiento indígena campesino ha demostrado que está unido, fuerte, cohesionado. Lucho Arce se quedó con sus dirigentes prebendales corruptos, sobornados con pegas, con cargos, eso también lo denuncié. Guarachi recibió $80,000, recibió $25,000, recibió 40,000 bolivianos. Un dirigente de la única aquí de Cochabamba se hace nombrar delegado político, Florentino Marca, lo voy a decir con nombre y apellido porque la verdad no tengo problema. Se hace designar delegado político 16,000 bolivianos. Este sujeto no conforme con eso, coloca a sus 2 hijas, a su otro hijo, coloca a su hermano y coloca a su sobrina. De lo que pudimos, esos dirigentes son los que hoy le acompañan a Lucho Arce. Entonces yo creo que esa forma de gobernar ya tiene que quedar en el pasado. Entonces Bolivia es una sola, hay que trabajar para todos y reitero, ¿no? Tengo la gran esperanza de que en minutos más se levante esta medida
Evo Morales no tiene absolutamente nada que ver en esto, me consta, juré por Dios hace un momento al asegurar. Y bueno, José Luis, gracias y por la oportunidad que nos dan de poder aclarar algunos temas. Concluyo. Si Lucho Arce hubiera hecho una buena lectura política, hubiera evitado este conflicto. David Choquehuanca, si hubiera ejercido sus funciones con absoluta responsabilidad en función a las atribuciones y prerrogativas que le confiere la Constitución Política del Estado, se hubiera evitado este conflicto, este problema que la verdad ha traído dolor, llanto al país. Pero bueno, esperemos que ahora ya se solucione y sigamos trabajando por el bien del pueblo boliviano. Le agradecemos, diputado Héctor Arce. No se va a ir porque vamos a tener todavía un último contacto. Muchas gracias. Nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana y este tiene que ver con la situación de Bolivia, que ha sido ubicada en el tercer lugar en corrupción en Sudamérica, según el estudio que ha presentado recientemente Transparencia Internacional. Esto ha generado muchas reacciones y obviamente el componente político no está ausente, ¿no? Se acusa al gobierno actual de esta situación, otros acusan a todo el MAS y otros obviamente dan cuenta de que este tema es estructural y tendría que entenderse también desde esa magnitud. Por la premura del tiempo vamos a solicitarles a nuestros tres panelistas puedan tomar 5 minutos simplemente. Primero con usted, don José Luis Bedregal. Bueno, este tema está vinculado al anterior porque la corrupción se da en los países que tienen institucionalidad muy débil, que tienen servidores públicos que no están cualificados, que tienen mucha debilidad en su formación, pero por supuesto también está vinculado a una cadena de pérdida de valores sociales que tienen mucho que ver con lo que proyectan los liderazgos sociales. Si en la cabeza tenemos instituciones, líderes de opinión que no valoran la honestidad, la transparencia, tengan la certeza que toda esa institución se va a corromper y se va a degenerar. Y en una sociedad, si sus máximas autoridades están señaladas por la corrupción, hay dudas sobre ellas, etcétera, toda la sociedad va a ir perdiendo sus valores y va a normalizar el convivir con corruptos, con narcotraficantes, con delincuentes, les va a celebrar sus fiestas, va a estar honrado de asistir a sus bacanales, a sus conciertos, etcétera, como está ocurriendo hoy. Y eso no puede ser. Tenemos que trabajar todos como sociedad y generar un proceso de transformación profundo, pero esto pasa por reconstruir o construir un Estado en el que coloquemos al frente del mismo, en su conducción, a lo mejor que tenga nuestra sociedad, lo mejor de nuestras áreas rurales, de nuestro campo, de nuestros municipios intermedios, de nuestras grandes ciudades, a nuestras mejores y nuestros mejores profesionales, porque todos, como incluso ha señalado el diputado Arce, nuestras familias han hecho mucho esfuerzo, las familias en el campo hacen mucho esfuerzo para que sus hijos se preparen, estudien, terminen el colegio, incluso puedan llegar a la universidad. Y gracias a eso tenemos grandes profesionales que tienen que estar al frente de nuestras empresas privadas, nuestras instituciones públicas. Necesitamos abogados serios, abogados con moral, abogados que sí crean en la justicia, no abogados que sean habilosos para coimear, para comprar fallos, ni menos para venderlos como ocurre lastimosamente hoy en nuestro sistema judicial. Necesitamos un cambio profundo y eso implica tener la voluntad política para generar políticas públicas, acuerdo nacional para fortalecer las instituciones del Estado y que éstas cumplan su rol. Que la Contraloría controle, que el INE haga censos a tiempo, que la Defensoría defienda al pueblo de los abusos del Estado, que los diputados representen a su población, que los senadores trabajen por su pueblo y no el carnaval que tenemos hoy día en todas las instituciones del Estado. Tenemos que salir de ese tercer puesto vergonzoso en corrupción. Tenemos que salir de él. Pero la única manera en que vamos a lograrlo es a partir de un cambio profundo, estructural, de los liderazgos sociales y políticos en nuestro país. Ya sabemos todos qué está pasando en el Estado.
alcaldes corruptos, gobernadores corruptos, ineficientes, ministros señalados por la corrupción, diputados que se venden por migajas, senadores que se venden por migajas. Tenemos autoridades y funcionarios públicos que realmente dan pena. Pero esto ha llegado al punto de tener instituciones como el Poder Judicial, el órgano judicial, la Policía Nacional, que están tan desprestigiadas. Y esto no va a cambiar si no existe un cambio, un viraje de visión política para nuestro país. Necesitamos construir, con quienes quieran hacerlo, credibilidad para el Estado. Que la gente crea en su presidente y no dude de él. Que sienta que el presidente trabaja por su bienestar, que crea en sus alcaldes, que crea en sus concejales y no dude de ellos. No los vea más bien coludidos con la corrupción, como ocurre hoy. Que crea en sus diputados, que acuda a sus diputados, que acuda a sus concejales, a sus asambleístas departamentales, que hoy ni siquiera sabemos quiénes son en la mayoría de los departamentos. Necesitamos un cambio político profundo, un cambio de actores profundos y esta vez no colocar a improvisados, a personajes divertidos, sino más bien buscar en nuestra sociedad a lo mejor que tengamos y que tengan el deseo y la voluntad política de construir un Estado moderno, un Estado que esté de verdad al servicio de la población. Muchas gracias, don José Luis Badregal. Para finalizar, y el último punto, también su participación, doctor Franklin Gutiérrez, y finalmente vamos a tener la palabra del diputado electoral. ¿Sí? Bueno, don Franklin Gutiérrez, adelante. Bueno, no es ninguna novedad de que Bolivia esté en ese puesto de uno de los países más corruptos de Sudamérica. Bueno, en el trayecto de la vida que yo tengo siempre he visto corrupción. O sea, uno tiene que ver su testimonio de vida nomás, ¿no? O sea, ver qué veo yo en las calles. Tú ves batidas, ¿no? Te hacen batidas, te hacen parar, te piden tu licencia, no tienes, ya vamos más allá, ya te están pidiendo plata. Vas a una administración pública, no sale tu trámite porque es burocrático, tienes que poner platita. Vas a la aduana, quieres desaduanizar algo, tienes que cumplir un montón de requisitos que a la larga, cuando ya tu mercadería sale, está dañada, no sirve, se ha depreciado. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que salga rápido? Poner platita. Bueno, y es así donde vas. Quieres un fallo, dice que el juez te está haciendo pedir plata, ¿no? Los intermediarios, eso se ve. ¿No? Quieres alguna resolución, te hacen pedir, o el mismo ciudadano ofrece. O sea, estamos viviendo como el oxígeno, la corrupción. O sea, esto no solamente se ha dado en estos tiempos, esto se ha dado desde la instauración de la democracia, y en la dictadura no sé qué habrá pasado, porque yo ya en los 70 era muy niño, entonces no sé. Pero no creo que no haya habido corrupción. Ha habido corrupción encubierta. Y además ahora se ve más la corrupción porque hay pues medios de comunicación más diversos, la gente protesta más, se queja más, hay las redes donde puedes denunciar actos de corrupción, ya hasta puedes filmar al que te está pidiendo dinero. Bueno, el tema es ¿dónde radica la raíz de la corrupción y por qué no podemos nosotros eliminar? No creo. ¿Puedes eliminar el pecado? No creo. Pero puedes disminuir. Entonces tiene varias vertientes el tema de la corrupción. Por ejemplo, a ver, la corrupción se da también por pobreza, porque tu salario no alcanza y te ves en la necesidad de ingresar a la corrupción. La pobreza es un indicador importante porque los salarios son muy bajos. Otros son porque tu jefe te está metiendo en una red de corrupción, ¿no? O sea, a veces te dicen, yo he escuchado a policías decir, yo tengo que llegar a un punto donde tengo que reunir dinero y hay que repartir arriba. O sea, eso es y nadie dice nada. Entonces, la corrupción se va dando
porque ya Bolivia está educada en eso. Porque si uno analiza la malla curricular también de los establecimientos escolares, no hay una materia que pelee y oriente al niño del por qué no debe ser corrupto. No hay. Tú vas a las universidades privadas, todo es corrupción, pues tienes que pagar hasta para sentarte, respirar. Te aplazan en grado, tienes que hacer un diploma, tienes que pagar para hacer ese diploma forzosamente, y luego tienes que pagar para habilitarte a tu examen de grado. Es la corrupción institucionalizada, encubierta a través de procedimientos que el Estado no controla. Entonces, ¿por qué permitimos que haya corrupción? Las normas en Bolivia no están funcionando. Los procedimientos son muy burocráticos. El ciudadano encuentra trámites muy burocráticos, vuelteros, vaya aquí, vaya allá, y la gente cansada se ve obligada a ofrecer dinero. Entonces, la corrupción está de ida y está de vuelta. Lo que hay que hacer es, yo creo que hay que llamar a una cumbre, pero desde el punto de vista, desde la educación. Vean ustedes, ¿en qué colegio se enseña los derechos humanos? Temas de corrupción, ¿dónde se le enseña al niño temas de corrupción? No se le enseña. Yo he visto que estaban peleando con el ministro de Educación por la malla curricular, porque no, la cibernética, por tonteras. Pero estos temas, que son humanos, no se tratan. O sea, el tema es de fondo, el tema es educación en Bolivia. Muy bien, muchas gracias, doctor Franklin Gutiérrez. Apelamos a usted nuevamente para finalizar su participación en este último punto de diálogo en Panamericana. Diputado Héctor Arce, el tema de la corrupción y esa ubicación de Transparencia Internacional para nuestro país en el tercer lugar en Sudamérica. Adelante, bienvenido nuevamente. Gracias, José Luis. Voy a empezar con una frase, ¿no? Yo considero que el servidor público debe trabajar para mejorar la vida del pueblo boliviano. Debe trabajar el servidor público con alma, vida y corazón para cuidar el estómago y el bolsillo del pueblo boliviano. Pero acá, lamentablemente, en el Estado es al revés. Hoy los servidores públicos del nivel central del Estado, obviamente en las gobernaciones, municipios, han cambiado de modelo mental. Hoy trabajan para hacerse ricos, para cuidar su estómago y su bolsillo, pero también de su entorno familiar. A mí me gusta hablar con pruebas y los denuncié públicamente, pero también hemos denunciado una denuncia penal. El primer hecho de corrupción, ¿no? Había denunciado de Jorge Zichter, vocero oficial, su hija Valentina Zichter, trabajaba en un medio de comunicación que se llama TVO, que nadie ve en La Paz, pero a ese medio de comunicación le llegó más de 9 millones de bolivianos. Obviamente aquí hubo uso indebido de influencias, porque su papá es Jorge Zichter, amiguito de Marianela Prada, le dan esos 9 millones en pauta publicitaria. Segundo, también lo denuncié, compartí con Hugo Moldis. Hugo Moldis había tenido un periódico que se llama La Época, que nadie lee ese periódico, nadie compra, ¿no? Recibió 2.206.000 bolivianos. Pero no solo se conformó con eso Hugo Moldis, tenía a su hijo trabajando en la Cancillería de Estados Unidos, tenía a su otra hija que se llama Patricia Moldis trabajando en el Observatorio Plurinacional y a su socio trabajando en CEDEM. Grave, o sea, el Estado promueve, protege. A nivel de cómo sobornan también a ciertos medios de comunicación que también lo denunciamos. La familia Arias, que lo denuncié penalmente, está en proceso. Junior Arias recibe en 1 año y 3 meses 19 millones de bolivianos. 19 millones de bolivianos, ¿no? Su padre tenía su medio de comunicación, Gigavisión, recibía como 25 millones de, es decir, 25 millones de bolivianos, es decir, a una familia. Detrás de la verdad, Junior Arias, Jorge Arias, su papá, más de 45 millones de bolivianos. Dígame eso, ¿ahí hay transparencia en eso? Obviamente que no existe. Pero no solo ese nivel, pero también los ministros, o sea, dan ejemplo. Iván Lima, yo hice una petición de informe escrito y me manda que sí, me desligué. Yo no le creo.
Quizás en el país de Alicia de las Maravillas alguien le va a creer a Iván Lima, su Buffet Lima Asociados hoy conoce casos de empresas transnacionales donde se cobra 25, 30 millones de bolivianos como si nada. Y de eso para ellos es el 10, 15%. Entonces Iván Lima está metido pero en negocios grandes donde utiliza el Estado para su fin personal, que también lo denuncié. Otro, realmente ya es muy descarado, ¿no? De la ministra Sabina Orellana, que también lo denuncié públicamente. Ministra Sabina Orellana gana 22.170.000 bolivianos como ministra de Culturas. Tenía a su hija trabajando a su nuera, María Luz Vela Rodríguez, que gana 10.000 bolivianos de sueldo. Su hijo, Huáscar Valdezama Orellana, 4.000 bolivianos. Su otro hijo, Juan Carlos Godoy Orellana, 10.693 bolivianos. Pero no solo eso. La señora Sabina Orellana tenía su boliche que se llamaba Sal Dulce, donde vendían almuerzo y cena y obligaban a sus funcionarios para que vaya a comer ahí. Un funcionario me dice, sabíamos ir cada día como 20 funcionarios a almorzar, 20 a cenar. Y los que querían chupar se quedaban porque también había boliche en la noche. O sea, ¿qué ejemplo va a dar una ministra, autoridad de Estado, que está utilizando su cargo para beneficiar a toda su familia, cuando esta señora podía haber dicho, aquí hay puesto para ustedes, gente del campo, para esos profesionales? No, primero está la familia. Pero también les dije cómo sobornan a los dirigentes hoy, y hace un momento decía, pero es bueno hablar con datos. Florentino Marca, hoy dirigente de la única de Cochabamba, se hace nombrar delegado político con 16.060 bolivianos. Su hermano, Grover Marca Huanca, 4.529 bolivianos de sueldo, Ministerio de Defensa. Su otro hijo, y en YPFB trabaja, Antonio Florentino Marca, 9.510 bolivianos. Su hija, Ministerio de Salud, Ana Fabiola Marca Llanos, Ministerio de Salud, 5.741. Su otra hija, Alejandra Belén Marca Llanos, 6.500 en Zio Eléctrico, en Ende Vallehermoso. Su otra sobrina, en Sejip Cochabamba, 12.400 bolivianos. Entonces, es el gobierno que hoy no tiene la firmeza, la claridad para luchar contra la corrupción. Hoy, desde el ex viceministro César Siles, su funcionaria, José Luis, llama a una funcionaria acá a Cochabamba por un caso de corrupción que yo denuncié. ¿Qué le dice? Vayan a Punata, saquen las copias y cierren ese caso. Tengo los audios. La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria González, que también lo denuncié, Nuria González, llama la atención a un fiscal y le dice, ¿cuál es tu interés? ¿Por qué estás investigando con tanta celeridad este caso? Porque yo denuncié un hecho de corrupción. Entonces, José Luis, para terminar, es comprensible que hoy Bolivia ocupe el tercer lugar del país más corrupto de América Latina. Es una vergüenza. Hoy Lucho Arce está pisoteando la dignidad y el orgullo del pueblo boliviano. Yo llamo a que este señor Lucho Arce realmente luche contra la corrupción, persiga, procese y meta preso a los corruptos para que sirva de ejemplo, de precedencia, para que el día de mañana ya no se atrevan a robar. Muchas gracias a Panamericana. Muy bien, muchas gracias a usted, diputado Héctor Arce. Bueno, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros invitados especiales este fin de semana. Han estado compartiendo en el programa como panelistas el coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal, también el abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez y también el diputado de la bancada del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy.
les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.